El tema de las actividades paralelas de este año que hemos elegido es la creación documental, una manera de abordar la no ficción o el género documental, como quieran llamarle, desde distintos puntos de vista, ¿no? Por eso invitamos a realizadores más o menos académicos. En el caso de Cristian, que además es docente, claramente tiene un perfil más académico, aunque súper interesante. Tenemos el gusto de contar con él como docente aquí en la Escuela de Cine además. Pero también queríamos tener la visión, la mirada, la experiencia, el punto de vista de alguien que de alguna manera se formó, corregime Aldo si me equivoco, haciendo cine, ¿no? En lugar de lo que muchos hicimos, que es estudiar cine antes de empezar a hacerlo. Bueno, nada, tenemos el gustazo de recibir a Aldo Garay, que es, en mi opinión, además uno de los realizadores más prolíficos del cine uruguayo. Tiene 6, 7 documentales y una ficción, que se las paso a enumerar por las dudas, por si no las conocen o por si quieren recordarlas. Yo era más tremendo, Bichuchi, la vida de Alfredo Evangelista, Mi gringa, retrato inconcluso, que si se quiere es una especie de... Me había olvidado de Bichuchi, ¿Te habías olvidado de Bichuchi? Del año 1997, Mi gringa, que es una especie de precuela o ensayo previo al casamiento. La espera, que es su única ficción, del año 2002, basada en una novela de Henry Trujillo. Cerca de las nubes, del 2006. El círculo, de 2008, codirigido con José Pedro Charlo. El casamiento, de 2011. Y El hombre nuevo, de 2015, que es la última película estrenada, ¿no? Pero sí, ya hay otra pronta para estrenar. ¿Qué se llama? Un tal Eduardo. Un tal Eduardo, impecable. El hombre nuevo tuvo una repercusión importantísima, más ganó el Teddy Award en el Festival de Berlín del año 2015. Y bueno, nada, darle la bienvenida a Aldo. La idea, un poco retomando un poco las palabras de la presentación de la charla, esta es una charla, en palabras del propio Aldo, nada categórica sobre la experiencia de trabajo, ni una clase ni magistral. Y bueno, y propone una serie de aspectos sobre el hacer documentales o no ficciones, de vuelta como quieran llamarle, o a veces también hablar de lo ficcional dentro del documental, porque no, esa es un poco la idea de esta charla. Bienvenidos a todos y un aplauso capaz para recibir a Aldo. Muchas gracias. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde se empieza? Yo, quizás voy a empezar por algo que me sucede habitualmente cuando se estrena un trabajo, una película o incluso una serie de televisión, ¿no? Que hay una pregunta que habitualmente mi respuesta es una mentira. O sea, no respondo la verdad porque no encuentro, generalmente no logro encontrar el origen de esa respuesta, que es ¿cómo fue el origen de la idea? Para todo. Yo ya veo venir y digo, esta va a ser la primera pregunta que te van a hacer. ¿Cómo fue el origen de la idea? ¿Cuál es la idea? ¿O de dónde surgió? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Y en realidad no hay una respuesta. Uno piensa, yo pienso, no sé, en mi experiencia, pienso generalmente son cosas que o no recuerdo muy bien cómo fue, o en realidad fueron accidentes, y que entrar a narrar un accidente de cómo se llega a una idea que luego uno la coteja y se transforma en una especie como de argumento y de hipótesis, y luego esa hipótesis se puede transformar en una película documental. Contar eso es algo aburrido y además muy complejo. Entonces me parece que es interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre qué es una idea y sobre todo qué es una idea que luego sostenga una película o un relato documental. Ahí desde mi experiencia, lo que ahí ayuda es el tiempo, ¿no? Es el tiempo de cotejar eso, de decir, bueno, ¿qué tipo de idea es? ¿Es un personaje? ¿Es un retrato? ¿Es una historia? ¿Es un acontecimiento? Eso ayuda mucho para ordenar luego lo que es una estrategia de trabajo, ¿no? Yo generalmente he retratado, cosa que tiene una gran ventaja, ¿no? El hecho de retratar, lo dice un poco la palabra y es un juego de palabras interesante. Retratar es volver a intentar algo con alguien, el volver a encontrarse, el volver a experimentar cosas, el tratar de volver a conocerlo. A mí en lo personal eso me ha funcionado muy bien,
últimamente estoy tratando como de despojarme de eso porque me he dado cuenta que he logrado sentirme muy cómodo en eso. Creo que me sale, o sea que logro como hallar cosas. Entonces evitar la zona de confort para un realizador me parece que es un ejercicio también, ¿no? que es parte de eso. Entonces, digamos, muchas veces me ha tocado que me aproximan ideas. Tengo una idea para hacer un documental. Entonces es como que hay una persona en el medio de un acontecimiento que a su vez le sucede una cosa. Entonces hay un acontecimiento, un episodio que puede ser, no sé, el pasado histórico-político. Evidentemente que todo lo llevan adelante personas. Entonces está la persona, y muchas veces es difícil identificar cuál es el objeto, ¿es el episodio, el acontecimiento o es el personaje? Eso me parece fundamental como para entrar con claridad a ver una potencial película o cuando sea el desarrollo de película, ¿no? Eso me parece que es como así lo primero. Y luego ir viendo y dando pasos fuera de lo que puede ser el registro o lo cinematográfico, ¿no? Y dando pasos, ver lo potencial, hasta dónde puede llegar ese retrato es único, hay coralidad, hay otras personas que lo integran, en qué escenario va a transcurrir. Yo en lo personal tengo como la necesidad de delimitar un territorio de acción de los personajes o de las historias. Si bien a veces los personajes de la propia historia te pueden llevar como a muchos lados, siempre prefiero como moverme en espacios controlados, o sea que uno como espectador sepa de entrada dónde transcurre o dónde es el inicio de la historia. Con el tiempo yo creo que se va como aplacando esa angustia que puede dar el ir a buscar algo en la realidad, o ir a buscar algo más que en la realidad, en esos espacios de ficción que genera el realizador de documental en la realidad, digamos, ¿no? Porque yo no creo en eso que el documental es el tirar el calderín y sacar pedazos de realidad. En realidad, lo que creo es que un realizador de cine documental lo que hace es como generar pequeños agujeros negros en la realidad, y lo que genera ahí es la construcción de un mundo, de una forma, lo que se llama mirada, punto de vista de esa realidad, que uno incursiona y penetra. La realidad es una cosa mágica, es imposible. Cuando hablan de la realidad, acá hay montones de realidades, cada uno tiene una visión de lo que es el mundo, la vida, de lo que piensa, lo que algunos llaman el imaginario de cada uno. Claro, yo qué sé, hoy puede haber gente que puede decir que está soleado afuera. Y eso es mentira, ¿no? No es mentira, a alguien le parece que está soleado. Entonces, también digo comprender de que el documental, creo que bien entendido quiero decir, para mí bien entendido, de cuando uno comienza a hacer un documental no sabe todo lo que va a retratar y encuentra de que documentó algo cuando al final del proceso descubrió o develó cosas que antes no sabía. Muchas veces también me han preguntado ¿cómo encontrás las historias? Y yo en realidad casi ninguna la encontré, sino que me encontraron o nos encontramos, ¿no? Se cruzaron. Sí, nos cruzamos. Yo tengo colegas que tienen una lista, hacen listas, y dicen, bueno, voy a ir al campo a buscar historias. Otro, esto es un ejercicio que es leerlo del diario todos los días. Cosa que está bien en el diario, ¿no? O sea, ¿no? Entonces saco listas de las cosas que me interesan. Bombero quedó atrapado, fue a rescatar y quedó atrapado. Es delirante, ¿está bien? Entonces digo, si puede haber un posible... No sé. Entonces, bueno, listas de cosas, ¿no? Es una forma de hallar historia. Y lo otro, ahora yo ando menos por la calle, digo, por algún momento que andaba mucho por la calle, entonces como que me encontraba mucho con ese tipo de historias que también tiene que ver con tu contexto social, con tu historia, ¿no? Que eso, para alguien que hace este tipo de cine, me parece que es fundamental, ¿no? Porque hay algo que, digo, uno puede ser más o menos bueno o malo en cómo encara a la gente, en
cuál es su visión cinematográfica, el documental y demás, pero después hay una textura que creo que lo agrega, que es tu propia experiencia y quién sos. Entonces, digamos, a nivel sí temático, todo más o menos lo que he hecho, todo me interesa y todo me encontró. Y a su vez intento también decir cosas que pienso a través de otros, de forma más o menos, a veces un poco más acentuada, a veces más acentuada. Más que decirlo yo, acentúo el discurso, subrayo el discurso de las actitudes de los otros. ¿No? Jamás le diría a alguien que diga algo de lo que yo pienso o crea, ¿no? Eso no va por ahí. Pero sí de pronto sugerirle que aborde determinado tema o que hable de determinada cosa, ¿no? No, vos sabés que a mí eso tiene que ver muchas veces, que el documental es un género que se le carga como mucha, a veces como responsabilidad social, ¿no? O sea, no se ve como creo que tiene que ser, que es una expresión de alguien, es un relato, ¿no? Pero se le carga como que el documental tiene que contener algunas cosas que si no, no es un documental. Tiene que decir la verdad, tiene que representar, tiene que ser real lo que sucede, tiene que ser real. Pero objetivo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Claro, la objetividad, cosa que es todo lo contrario, no tiene que ser objetivo, desconfío mucho de los documentales que son objetivos. En realidad ahí estamos hablando de otra cosa que es el reportaje televisivo, ¿no? Quizás todo ese tipo de cosas sean más patrimonio como la televisión, ¿no? Claro. Digo que el documental televisivo, claro, el reportaje televisivo. La televisión, claro, el reportaje televisivo tiene elementos que también tiene el cine documental, como puede ser el recurso de la entrevista, que es muy habitual de la televisión, la utilización de los archivos. Entonces eso puede decir, esto es un reportaje, pero es un documental, porque ahí está diciendo algo que es cierto y suceden cosas reales. Con eso a mí, por ejemplo, haciendo cine, pues tengo dos vertientes, ¿no? Cuando hago cine a mí la mentira no me quema. O sea, si alguien miente y me doy cuenta que miente y está como bien dicho, o hay un clima, o hay algo que no lo puedo describir, no puedo decir que... pero está bueno, no me importa, queda. Porque me parece que eso es parte del otro, o sea... y si incluso hasta... si se devela que eso que es mentira, mejor aún. Si luego puedo encontrar un puente que pueda dejar como sutilmente en evidencia de que ahí hay una contradicción, una mentira, no todo cierra, mejor todavía. O sea, me parece que la verdad como... la construcción de una verdad, que la verdad es el objeto de esa película, de ese documental, sola, por sí misma, claro. No vinculada a la realidad o a la verdad genérica, sino es esa pequeña verdad, como decíamos hoy, puede tener un montón de mentiras. Ni te digo cuando haces cosas de carácter político, de memoria. Ahí entramos en una discusión, incluso acá se da bastante poco, de que la memoria es totalmente interesada, pero muy interesada, de que cuida muchos intereses, personales y corporativos. Entonces, cuando alguien va a relatar una épica política, cuídate, no le creas nada. No le creas nada. Entonces, a mí me encanta el cine de memoria, pero me encanta verlo sobre todo para detectar cómo hay una construcción de cada uno, una construcción histórica, interesada, fragmentada, y a veces no es malintencionada, a veces hay una construcción de años sobre determinadas verdades que luego no la mueves más, fueron así. Yo no lo hago a través del off, hay dos procesadores que se meten dentro de la película y que pueden señalar a través de un off de que este dice una cosa, este dice el otro. A mí me gustan como los espacios como más, no digo que sean más sutiles, pero sí más como que queda la interpretación de un espectador atento, que diga, pero acá hay como puntos que no cierran, que no... por pulsión eso es lo que más me va, ¿no? Incluso cuando me gustan cuando en los relatos y en los cuentos hay como esas fracturas y esas cosas como dicha medias o dicho, hay muchas formas de decir las cosas que parece que
que son de una manera, pero están tratando de seguir otra. Pero eso tiene que ver con los gustos de cada uno, ¿no? Pero es muy... Eso me parece como muy interesante, y es un tema de oficio, lo vas como... O sea, vas como aprendiendo a negociar de eso, ¿no? Y lo otro es la realidad, ¿viste? Lo que hablamos hoy al inicio. Incluso haciendo... Bueno, y hoy la realidad cada vez existe menos porque todo el mundo tiene una cámara arriba, entonces todo el tiempo está sacando fotos y filmando y todo el mundo posa, ¿no? Sacas una cámara y ya hay como una puesta en escena colectiva. Ya todo es un gran set, ¿viste? La vida cotidiana es un gran set. Tenemos Facebook, que son como... A mí me gusta mucho eso porque son como hipnosis de falsos documentales de cada uno, ¿viste? De retrato de cada uno. O sea, elegís lo mejor, haces un relato. Los fotos son un relato personal de cada persona. Entonces, decir, bueno, ¿qué es la realidad? Uno interpreta la realidad que es como la imagen más cruda, la no intervención, no sé qué, pero bueno, en realidad el cine es montaje, es el encuadre ya estás haciendo qué mostrar, qué no mostrar. Entonces también es como otra discusión que me parece que allá a esta altura como que no como es necesario darlo. Evidentemente, en mi trabajo es como alterno, ¿no? Entre una cosa como más cruda y haciendo documentales que puesta en escena prácticamente, como El casamiento, que es una gran puesta en escena. O sea, la historia es real, ellos son reales, fueron, en el caso de Ignacio, el protagonista murió, fueron reales, esa es su vida, pero bueno, hubo un trabajo de puesta en escena. En esas casas, ellos vivían ahí también, pero se limitó, o sea, no se hizo un registro directo de su vida cotidiana, sino que se fragmentó esa vida cotidiana, se organizó de determinada manera, con situaciones que sí hacían cotidianamente, no haciendo cosas que no hacen, o sea, respetando un poco su forma de vida, se hizo una gran puesta en escena. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿eso es real o no? Sí, es real, pero también es cierto de que en el momento de registrar se le dijo, Ignacio, entra ahora. O sea, no es que en ese momento cruzó por delante de la cámara, sino que se le pidió que cruzara por delante de la cámara. En lo personal, a mí eso no me complejiza para nada el concepto, pero a mí es un documental. Pero ahí también puede decir, sí, pero hay recurso a la ficción. Sí, también hay recurso a la ficción. Entonces ahí hay como un montón de preguntas, ¿viste? Que yo a veces no sé, ¿cuáles son las dificultades para decir la verdad? ¿Viste? O sea, para decir que eso es verdad. Ahí yo tenía dificultad porque había una cuestión física en los personajes. Entonces tenía que armar puestas en escenas acorde a sus posibilidades físicas. Entonces esa es una pregunta que tenés que hacer. Digo, si yo sigo contando esta historia real, ¿cuáles son las dificultades que tengo para contar esta historia? Algo que a veces sí, pero alguien no puede caminar. Bueno, ahí es una dificultad. Entonces no lo puedo seguir. Tengo que tener una estrategia para tenerlo en cuadro o hacer cosas que... Entonces eso te obliga a una apuesta. Bueno, eso, ¿cuál es el grado de ficción en todo relato, no? En todo relato. Incluso, supongamos que a nivel de forma, ¿no? A nivel cinematográfico, uno puede decir, claro, no, esto es un documental porque es un plano medio, el clásico gusto parlante. Sin embargo, ese tipo de puestas pueden contener un grado de ficción tremendo, porque el tipo puede ser una cosa totalmente, bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? En los niveles de la verdad y la mentira. O sea, ¿qué tanto de verdad hay en ese encuadre y qué tanto de verdad hay en lo que dice esa persona ahí? Entonces me parece que, sobre todo el documental es un género donde permanentemente te tenés que estar haciendo preguntas, pero aparte preguntas que son impensables de acá a una semana, que después de un rodaje te tenés que preguntar cosas. Me parece que eso es lo fascinante, ¿no? Sí, entonces hay combinaciones de cosas que sí efectivamente suceden, cosas que suceden una sola vez o que no estaban consideradas, como la reacción del perro ante el matamosca, que luego se volvió a usar. Y estas cosas estos detalles de toques de ficción dentro de una vida cotidiana. Ese tipo de recursos los sigo usando, incluso en la última, lo hago permanentemente porque me parece que le da como
es una cuestión recreativa y de goce incluso para el retratado. O sea, porque en cierta medida el retratado, si bien sabe que es un documental, empieza como a tomar ese cariz del personaje que una vez que ves que esa persona se transformó en un personaje, hay que alimentarlo. Hay que alimentar, no podés dejar que pierda tonicidad de personaje. Entonces cuando ves que hay como ya, no sé, hay algunos elementos, ¿no? El carisma, la forma de expresar las cosas, cómo mueve las manos, yo qué sé, hay un montón de elementos que me parece que conforman la puesta en escena de alguien. También uno como realizador tiene que darle insumos a esa persona, personaje en potencia, para que no decaiga o para que tome más tonicidad. Entonces este tipo de escenas que acabamos de ver me parece que son como muy necesarias. A veces sale bien, a veces sale mal, pero bueno, después tiene la posibilidad de decir, esto no lo uso y ya está. Pero es un recurso que suelo usar y que me parece que es recomendable. Nada, un detalle, ¿no? Siempre proponer cosas que estén dentro como de la lógica y la cosmovisión de la historia de los personajes. Generalmente, siempre lo que me ha salvado son esos materiales de residuos que descarté al inicio, o que en un determinado momento descarté, dije esto no sirve para nada, no tiene nada que ver, y luego termina siendo, creo yo en algunos casos, eslabones importantes a nivel de relato, es decir, son como situaciones que hace convivir muy bien lo que hay antes y lo que hay después, y lo que viene después. O develan cosas muy intensas del personaje que no estaban incluidos en esa película que aparentemente ya estaba terminada. Entonces, digamos, que estar permanentemente en diálogo, no solamente con el material aparentemente bueno, sino con todo lo que es el registro, porque por algo se llegó a eso. Por algo se prendió la cámara ahí, por algo se motivó a que pasara. Entonces, bueno, volver a eso y no descartar como no descartar nada, ¿no? O sea, tenerlo presente incluso cuando creas que la película ya está terminada. Si bueno, esto ya está, no tiene más vuelta. Digo, no, de agotar todas las posibilidades con lo que se registró y cotejarlo con lo que ya crees vos que es como tu punto de vista definitivo sobre una historia o un personaje. De que este es un género fantástico para eso, para investigar permanentemente, ¿no? Hoy le comentaba a Enrique, de que en realidad yo percibo claramente los documentales donde vos ves una actitud de realización, que el tipo va a cotejar todo lo que sabe, y los documentales donde ves al realizador que te das cuenta que en el proceso de hacer la película develó, encontró cosas que no sabía.